promoviendo el discipulado de Jesús. Lección Divina. Lectura orante del Evangelio Dominical para mí, con mi familia y desde la realidad de las comunidades eclesiales. Por una iglesia en salida samaritana. Caminar contigo, Señor, y aprender poco a poco, todos los días, a ser discípulos misioneros. Ni la astucia ni cosas parecidas nos ayudan en este camino. Sin embargo, tener fe y la completa confianza que Dios nos ayudará es nuestra consigna. Envía tu Espíritu y renueva nuestros corazones mientras escuchamos tu palabra. El Evangelio de hoy es del 25 domingo del tiempo ordinario. Es según San Lucas. La conducta de un administrador astuto y creativo, preparando su futuro, y el adecuado uso del dinero para no convertirlo en una idolatría y excluir a Dios de la vida, son los dos grandes temas que nos trae el Evangelio de este domingo, que nos leerá Brandon Alejandro y comentará el Padre Miguel Ángel Martínez desde la parroquia San Cristóbal en Jutiapa. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haber malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre le respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego le preguntó al siguiente: ¿y tú, cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quiénes confiarán los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quiénes confiarán lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. El texto que hemos escuchado en ningún momento pretende exaltar o poner como modelo al administrador en su manera tramposa de actuar para asegurar su futuro. Lo dice el mismo Jesús: los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Jesús presenta este ejemplo no como una exhortación a la deshonestidad, sino nos invita a aprender a ser astutos en la edificación del reino de Dios. De hecho, enfatiza: el Señor alabó a ese administrador injusto porque había obrado astutamente. Jesús nos advierte más bien sobre el buen uso que debemos dar a los bienes de los que disponemos, los cuales deben de estar para el servicio de todos. Aquí es importante recordar que sobre los bienes privados prevalece el bien común. Por ello es conveniente ubicar el contexto en el que es presentado el administrador de la parábola, para entender cuál es la situación en la que éste se ve inmerso. Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Estamos entonces ante alguien que olvidó cuál era su verdadero servicio y empezó a utilizar mal aquellos bienes
que debían ser utilizados en beneficio de todos con finalidades más nobles. La parábola nos hace ver que dicho administrador se está aprovechando de su posición para su propio beneficio. Está dándole mal uso a aquellos bienes que deben ser utilizados correctamente, olvidando para lo que realmente deben servir. Jesús termina con dos conclusiones. Somos solamente administradores. Por eso habla de fieles administradores. Nada de los bienes nos pertenecen en absoluto. Siempre hay otros con derecho a participar de ellos. La otra conclusión es que no hay criado que pueda servir a dos amos. En resumen, dice Jesús, no pueden servir a Dios y al dinero. El dinero será siempre medio y no fin. El fin será siempre la vida, que es el mismo Dios. Está claro para Jesús que no se puede servir a Dios y al dinero. Camino a Jerusalén, aprendemos de la misión del Señor. Aprendemos a ser siervos. Luego de la contemplación, escucharemos la reflexión que hace el Padre Víctor actualizando el Evangelio. Lo que ocurrirá, el Hijo del Hombre a muerte entregado, el día tercero resucitará, pero ellos no entienden qué quiere decir y sin preguntar prefieren discutir quién era entre ellos el más importante. Pero Jesús dice a los 12: quien quiera ser primero, renuncie a rangos y ambiciones, pues servidor de todos será quien me quiera seguir. Y quien reciba un pequeño, a mí mismo recibe, y conmigo al Padre que me ha enviado a mí. Poder y riqueza, grandeza y aplausos, pensaban que el Cristo tendría al final, pero fue traición, fue cruz y rechazo, el precio a pagar por su reino de amor. Solo ve la gloria quien carga su cruz, y de los pequeños se ha vuelto la luz. La gloria se encuentra al ser solidario con quienes el mundo ha olvidado. Quien quiera ser primero, renuncia. El canto propuesto por el Padre Ferdi Salazar desde la Parroquia Santa Cruz en Jutiapa nos permite descubrir otros aspectos del provocador texto evangélico de este domingo. Ese mismo texto nos ayuda ahora a leer la realidad en la que vivimos, cuando la vida del país, de parte de las élites económicas y políticas, gira alrededor del becerro de oro como el camino que han elegido para prosperar ellos, mantener sus privilegios y aumentar la brecha de la desigualdad social. Hicieron del dinero su propio ídolo, al que en el altar de la patria sacrifican a la justicia, a la libertad, a la paz y a la verdad. Desde esa lógica perversa alimentan la galopante corrupción que les mueve. Sostienen el muro de la impunidad que los protege y promueven el enriquecimiento de aquellos pocos que han hecho de Guatemala una finca a explotar. Esa misma mentalidad es la que los lleva a impulsar proyectos mineros como el de Cerro Blanco en Asunción Mita y más de 300 otros proyectos en todo el país. El cultivo de la palma aceitera en Petén, Izabal y otros lugares. La caña de azúcar en la costa sur, haciéndonos creer que están impulsando el desarrollo del país, cuando nosotros sabemos que eso se traduce en un crecimiento meramente económico, pero solo para unos pocos privilegiados, olvidando que el verdadero desarrollo al que aspiran los pueblos, y con todo derecho, es el desarrollo humano y colectivo,
integral y sostenible, priorizando a los empobrecidos y cuidando el medio ambiente. Esos son los criterios que les han motivado para cooptar casi todas las instituciones de nuestra famélica democracia. Según el Evangelio de este domingo, a esas élites que dominan y oprimen a nuestros pueblos, les decimos que la riqueza acumulada, mientras otros pasan hambre, es injusta. El dinero que no necesitan y lo tienen guardado en paraísos fiscales o en bancos internacionales pertenece a los empobrecidos de Guatemala. Por tanto, lo verdaderamente humano y de amor a la patria es compartir con el 80% de los pobres en Guatemala mediante una eficaz inversión y el pago de impuestos. La inversión que llegue a todos los rincones de Guatemala y los impuestos para poder compensar la explotación a las comunidades más pobres. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, su primera exhortación del 2013, piensa como San Juan Crisóstomo: no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. No son nuestros bienes los que tenemos, sino suyos. No pueden servir a Dios y al dinero, dice Jesús, pero todos sabemos por experiencia que fácilmente caemos bajo la fiebre posesiva del dinero y de muchas cosas. El dinero nos da seguridad y como nunca, esa seguridad es absoluta. La codicia no tiene límites. Tener más nos obsesiona hasta esclavizarnos. Pero más que seguridades que nos instalan y acomodan, necesitamos confianza para crecer en humanidad. No acaparando más cosas, sino siendo más fraternos y solidarios. Luego, compartir lo que uno es y tiene con los demás no es optativo, ni pertenece a eso que algunos llaman obras de caridad. Es más bien imperativo de verdadera realización humana. Pues servidor de todos será quien me quiera seguir y quien reciba un pequeño a mí mismo recibe.